Buenas noches y bienvenidos a Discutamos México. Hoy vamos a platicar sobre los hombres que hicieron esta historia turbulenta del periodo de la Reforma. Me acompañan el doctor Carlos Sánchez Silva de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el doctor Javier Villarreal Lozano, que es el director del Museo y Casa de Cultura Víctor Alessio Robles en Saltillo, y el doctor Edgar Mendoza, que es profesor en el CIESAS. Muchas gracias. Vemos en esta época un escenario lleno de estos hombres complejísimos, interesantísimos, que son los que le dan forma a la historia de nuestro país en estos años que son tan difíciles. Y entre estos, quien destaca, y quizás podamos discutir sobre esto, si es que destaca porque así lo quisimos los historiadores o porque de veras es un hombre de talla descomunal, es Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez atraviesa este periodo prácticamente en una posición de liderazgo, mientras que hay otros que entran y salen, ¿no?, del centro del escenario, pero es Juárez el que lo ocupa de manera casi preponderante durante estas prácticamente 2 décadas. Es además el héroe más héroe, ¿no?, del Panteón Nacional. Es el único realmente que no es derrotado, ¿no?, que no muere asesinado, fracasado, y el que más calles tienen el nombre de Juárez, más plazas tienen el nombre de Juárez, es el que reconocemos todos los mexicanos. Todo niño de escuela mexicana sabe quién es, el benemérito de las Américas. Uno de los problemas de esta construcción de una figura así es que creemos que el hombre de la estatua de bronce así era en la vida real, ¿no? Incluso nos imaginamos a Juárez de chico pastoreando sus ovejas con austeridad republicana, ¿no? Y sin embargo la carrera de Juárez es una carrera muy compleja, ¿no?, que empieza en Oaxaca. Y no sé, Carlos, si nos pudieras platicar un poco sobre la experiencia oaxaqueña de Juárez. Sí, yo creo que el problema con Juárez, como dices, es que se ha construido un mito sobre su figura, ¿no? Un mito que ha sido descomunal y que en ese sentido ha puesto un velo para saber cómo realmente era Juárez, ¿no?, y cómo se formó políticamente para poder destacar como lo hizo. Entonces yo creo que una cosa que es muy importante es entender dónde se formó Juárez, cómo se formó Juárez antes de destacar nacionalmente. En primer lugar, está esta historia de que se repite mucho en la historia oficial que había antes en México, de pensar que de pastor pasó casi a ser presidente, dejando todo un proceso que es muy importante, ¿no? O sea, Juárez ha ocupado en la vida política de México casi todos los puestos públicos y políticos que se pueden imaginar. Y en esa fase oaxaqueña, él fue diputado, juez, diputado federal, diputado local, gobernador, y toda esta fase él tejió una serie de alianzas y se fue conformando lo que va a ser después Juárez. O sea, creo que es uno de los pocos políticos que tenía muy claro desarrollar un proyecto político desde que estaba en Oaxaca. Y yo pienso que él hizo alianzas inclusive con gente que no eran liberales, que eran centralistas, ni siquiera conservadores, porque todavía no existía esto, pero sí con conservadores que inclusive lo llevaron a algunos puestos públicos. Por ejemplo, cuando él llega a ser regidor, el que lo apoya es uno de los gobernadores que más defendió el centralismo, por ejemplo, ¿sí? Posteriormente, cuando lo eligen diputado, lo apoya uno que es de otro grupo contrario a los centralistas, que es de los federalistas radicales en Oaxaca, ¿no? Y él tiene una relación muy, muy especial, por ejemplo, con el general Antonio de León, que es todo un personaje. Pero Juárez además tiene una otra virtud, aparte de su tesón y de su olfato político, tiene una cosa que es muy importante, ¿sí? Que tuvo mucha suerte, ¿sí? Creo que tuvo muchísima suerte. O sea, sus enemigos se murieron cuando le pudieron haber dado la batalla. O sea, no que los mataron, se murieron. Por ejemplo, Antonio de León se murió en el 47, ¿sí? Al otro año Juárez dice, bueno, ya es gobernador, bueno, lo nombro benemérito, o sea, lo que le hizo Porfirio Díaz después a Juárez se lo hace a él, a Antonio de León, pero se lo elimina, ¿sí? Y entonces todas estas prácticas políticas que él está haciendo
lo lleva no solamente a relacionarse con la élite política oaxaqueña que estaba entonces, sino a construir su propio grupo político. Entonces, lo que yo quiero un poco destacar es que Juárez no es ese hombre que incolumne, que la ley la seguía al pie de la letra. O sea, si uno analiza desde que fue gobernador de Oaxaca, él inclusive llegó a ser gobernador interino la primera vez violando la constitución política oaxaqueña, ¿sí? Pero eran los arreglos políticos, ¿sí? Posteriormente, es el único gobernador que, siendo gobernador interino, después gana las elecciones sin dejar el poder, ¿sí? Tanto en 48 como en 57. Su fase como político oaxaqueño le sirvió como un laboratorio de lo que va a ser después a nivel nacional, ¿sí? ¿Tú ves, digamos, este proyecto de una creación de un Estado laico, de la creación de un Estado fuerte, de un Estado legalista ya a nivel estatal? Entre 1823 y 1857, en Oaxaca hubo 51 gobernadores, ¿sí? Y él es el único que se ha reelecto después de ser gobernador interino. ¿Y qué hace? Fortalecer una cosa que es muy importante. Brian Hammer dice que Juárez era antes que nada un abogado y usaba la ley, que era más peligroso con la ley que con las armas, decía Brian Hammer, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que desde este momento, una cosa que me llama mucho la atención, yo lo he analizado como gobernador de Oaxaca, es que él conocía perfectamente la legislación colonial, ¿sí? Y la republicana, obviamente, ¿no? Y entonces lo que hacía era lo siguiente, no solamente hacía decretos para cualquier cosa, sino hacía el reglamento de esos decretos, desde que era gobernador. Es el gobernador que más reglamentos ha hecho a los decretos. Siempre usaba el arma de la ley y cuando ya no se podía el arma de la ley, aplicaba otras acciones. Era un político, por eso digo que era un político. Pero desde esta época tiene ese centralizar el poder, controlar el poder. Por ejemplo, varios momentos como gobernador, él usó las facultades extraordinarias, que es un tema muy polémico de Juárez, ¿sí? Pero desde que era gobernador, él ocupó ese aspecto. Luego, por ejemplo, él se oponía a las comandancias militares. Decían que eran como los laboratorios de tanto desorden político en la primera mitad del 19. Bueno, no podía quitar las comandancias militares porque era un problema federal. ¿Qué hacía? Pues se aliaba con el comandante militar en Oaxaca. Lo lleva en su fórmula en 1848 como vicegobernador, el jefe de las fuerzas. Siendo que además es un fuereño. Sí, era fuereño. Él lo pone como vicegobernador y entonces ya mitiga un poco la presencia de eso. Y como digo, tuvo suerte, porque Antonio de León se murió. Yo no sé qué hubiera pasado si Antonio de León no se hubiera muerto en la relación y el poder que podía haber tenido Benito Juárez en Oaxaca. Claro, creo que tuvo suerte en ese aspecto. Podemos decir en ese aspecto que de León, que tenía una base de fuerza física. Y además militar. No, digamos, Juárez, el civil, ¿no? Que además esa es otra parte importantísima de su imagen, ¿no? Es el político civil, siempre de levita negra, etcétera, rodeado de militares, ¿no? En un siglo donde la política, yo diría que no la hacen, yo creo que esa es una visión equivocada, pero que en muchos casos la determinan los militares. En Oaxaca no tiene esa competencia, porque de León se muere. Bueno, sí la tiene al principio, cuando Juárez, porque de León lo nombra secretario de gobierno en un régimen centralista, que es otro de los problemas que se le ha planteado a Juárez porque participó en el gobierno centralista de Antonio de León, cuando él era un republicano federalista, ¿no? Entonces, lo que él hace es que tiene la suerte de que Antonio de León se muere en 47, perdón. Si no se hubiera muerto, la pugna entre los dos hubiera sido terrible, ¿eh? Sí. Eran los hombres fuertes, pero Juárez tuvo esa suerte. Ahora sí que podríamos decir que un político sin suerte no es político, porque eso es lo que hace Juárez precisamente, ¿no? O sea, tener suerte y tener claro lo que quería. Creo que esa es una de las cosas fundamentales. Como decía Erika, en todo el transcurso de la reforma no hay un solo político que la atraviese, y Juárez es el único. Y por eso se ha construido tanto este aspecto con él, porque creo que ese es lo fundamental, del que tenía una claridad de lo que quería hacer. Le costó mucho trabajo. ¿Por qué Juárez lo hizo? Yo creo que le costó mucho trabajo, como era la política local en Oaxaca, para subir, ¿no? Y entonces, ya estando ahí, no quería dejar el poder, ¿no? O sea, era una obsesión por el poder, ¿no? No por la riqueza, que es otra cosa muy importante, ¿no? Creo que los políticos del 19 no buscaban tanto el afán de enriquecerse, ¿no? Sino más bien de tener el poder y controlar la vida política, ¿no? Que creo que eso ha variado un poco. Que controlaban poco, además. Sí, ¿no? En un país tan desintegrado, pero que permitía un poco ir construyendo la nación. Por eso es que es tan importante la figura de Juárez, creo.
Pero Juárez además tiene una otra virtud, aparte de su tesón y de su olfato político, tiene una cosa que es muy importante, ¿sí? Que tuvo mucha suerte. Lo que yo quiero un poco destacar es que Juárez no es ese hombre que incolumne, que la ley la seguía al pie de la letra. Otro de los aspectos en los que se ha insistido mucho es en Juárez, el presidente indígena, ¿no? Que aparte, yo creo que sería interesante ver cuándo empieza esta exaltación del Juárez indígena, que él mismo no era algo en lo que él insistiera. ¿Cómo construye, si es que construye, Edgar, una relación con los pueblos indígenas que además son un actor esencial de la política en Oaxaca en el siglo XIX? Mira, Erika, yo creo que la figura de Juárez se ha hecho un mito, como lo hemos visto aquí. Sin embargo, yo creo que habría que tener en cuenta que Benito Juárez ya no era un indígena para estos años. ¿Sí? Ser indígena a mediados del siglo XIX todavía significaba pertenecer a un pueblo corporativo, prestar servicios en el sistema de usos y costumbres, ¿sí? Acceder a los cargos civiles y religiosos, ¿sí? Ser mayordomo, dar tequio. Eso ya no lo tenía Juárez, ¿sí? Juárez era un indígena, si se quiere, si tomamos en cuenta sus rasgos físicos, su nacimiento. Pero para estos años, Juárez tenía toda una formación, una instrucción, y era un ciudadano liberal. En ese sentido, yo creo que podemos entender las acciones de Juárez con los pueblos indígenas. Juárez quería cambiar este país, quería transformar las antiguas formas de organización colonial, la estructura económica, social, política, cultural, ¿sí? Y no le importó que en este deseo por transformar esta patria afectara a todos los sectores sociales, llámese iglesia, llámese criollos, llámese mestizos o incluso los indígenas. Entonces yo creo que hay que poner en la balanza eso. Juárez era un mestizo instruido, ya no era un indígena. Entonces, en ese sentido yo creo que podemos profundizar más en lo que hizo Juárez. Sin embargo, yo creo que la visión que tenía Juárez con los indígenas era también con mucha perspectiva. Él quería cambiar esta sociedad. Él creía en los preceptos liberales para cambiar a este México profundo. ¿Cómo lo hizo? Pues a través de leyes, a través de la educación, que es otro de los aspectos que también Juárez contribuyó en la formación de este país secular y laico, ¿no? Y que hoy está pues en ciernes, ¿no? Ese otro poder, digamos, ese otro actor importante al que has aludido, la Iglesia. Juárez se erige, ¿no?, después de la Guerra de Reforma como el gran enemigo de la Iglesia. Tiene además, ahí creo que es la mala suerte que Ocampo es asesinado, entonces el gran culpable termina siendo él. ¿Cómo es su relación con la Iglesia en Oaxaca? Porque tenemos esta otra imagen de Bulnes, que claro, lo que quiere es denostar a Juárez, que es, no, bueno, Juárez era, dice, un borrego, incluso nos imaginamos, ¿no?, un borrego ahí bien lanudo de la Grey, católica, y es absolutamente respetuoso y no tiene nada de reformista. ¿Qué tanto esto es cierto? Yo creo que lo que ha dicho Carlos, para la primera parte, como gobernador, Juárez se alió no solo con los militares, sino también se alió con la Iglesia. Tuvo el apoyo de los obispos de Oaxaca para llevar a cabo sus empresas, tanto políticas como económicas, ¿no? En ese sentido, yo creo que habría que hacer también esa distinción. Juárez, en este primer momento como gobernador, no era tan radical, sí era más negociador, ¿sí? Cosa que va a cambiar a partir de la Constitución del 57 bajo otros factores. Entonces, esa idea que tenemos de Juárez, de comecuras, también ha sido un mito que se ha creado en torno a la figura de Juárez. Juárez era un religioso, Juárez asistía a misa, ¿sí? Juárez bautizaba a sus hijos, ¿sí? Entonces, una cosa era la religión y otra cosa era lo que significaba esta jerarquía eclesiástica, este mundo terrenal, ¿sí?, vestido de ideas espirituales, y que en realidad Juárez veía esa contradicción, ¿no? Sí. Entonces de ahí el ataque a la institución, no a la religión. Sí, aunque en un principio está dispuesto a negociar con esta estructura, después ya no. Y sin embargo Juárez fue también en su periodo ya como presidente de la República, a pesar de todas estas leyes de reforma, yo creo que no fue tan radical como lo va a hacer Lerdo de Tejada después, ¿no? Entonces habría que ver también eso. Sí. Ahora, vemos Juárez frente a una realidad oaxaqueña muy compleja y
Juárez que la quiere cambiar, pero por otro lado hay cierto entendimiento, como dices tú, es una perspectiva compartida con estos pueblos a los que quiere cambiar. Sin embargo, vemos a un Juárez, un político oaxaqueño, Oaxaca con tantas peculiaridades, ¿no? Que es una cosa a la que yo quisiera volver sobre ello, que se va a convertir en un político a nivel nacional tremendamente exitoso en cuanto a su longevidad, ¿no? O sea, uno puede estar de acuerdo con él, no de acuerdo con el proyecto, etcétera, pero de que el señor fue de una habilidad para llegar y conservar el poder es innegable. Y esto requirió que tejiera estas alianzas, digamos, que teje con los grupos de élite, de la élite política oaxaqueña, aunque sean de signo contrario ideológicamente a lo que él tenía en mente, a nivel nacional. Y lo vemos haciendo eso en regiones a cuyas costumbres es totalmente ajeno, como el norte, ¿no? Entonces, Javier, yo quisiera que tú nos platicaras sobre esta relación de Juárez con el norte, que es por un lado muy conflictiva, y por otro el norte se convierte, ¿no?, en este espacio clave para Juárez, sobre todo durante la Guerra de Intervención, ¿no? O sea, Juárez se refugia en esta zona que supuestamente era marginal, los indios salvajes, llamados salvajes, lo atravesaban, ¿no?, de cabo a rabo, asolaban la región. Y sin embargo, ahí es donde Juárez se refugia y es ahí donde se mantiene viva, ¿no? Fuentes Mares tiene esta expresión tan bonita, y Juárez se refugió en el desierto, ¿no? México se refugió en el desierto. Entonces, ¿cómo le hace este mestizo instruido? Pero, que eso es otra cosa interesante, ya nos dice Dar, ya dejó de ser indígena. Y sin embargo, para los que están alrededor, siempre lo van a decir, bueno, y él, ¿no? El indio Juárez. Entonces, este hombre oaxaqueño, ¿cómo le hace para vincularse a estos norteños, con sus guardias nacionales, para combatir a los indios llamados bárbaros? Bueno, yo creo que ahí media esa capacidad de Juárez de que el arte de la política es el arte de lo posible, ¿no? Entonces, en el norte se da muy claramente con Vidaurri, que es Santiago Vidaurri, es el cacique del noreste en México, con unas ideas liberales y en un momento dado punto fundamental de la lucha liberal en la Reforma. Después se retrae. Pero con el mismo Vidaurri, Juárez tiene problemas desde mucho antes de su llegada al norte, a Saltillo, en 1862, en enero de 62. Vidaurri desde 1856, sin el aval del Congreso ni de la presidencia, diríamos en el norte, por sus pistolas, anexa Coahuila, que después la Constitución de 57 oficializa. Pero desde entonces ya este cacicazgo regional está enfrentándose a un gobierno central debilitado y que propicia el fortalecimiento de estos cacicazgos, que por otro lado tiene mucho poder económico por la frontera. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, somos frontera desde 1848. Antes la frontera nos quedaba como a 600, 700, 800 kilómetros al norte. Pero de pronto en 48 somos frontera. Y la cercanía con Estados Unidos da una serie de problemas, pero también una serie de ventajas. La ventaja de conseguir, por ejemplo, armamento, que esa es una de las partes fuertes de la participación de los norestenses en la guerra de la intervención, porque ahí hay un asunto tecnológico. Vidaurri y los norteños consiguen armas de repetición, que les dan una ventaja enorme a los republicanos sobre los franceses. No solamente dan una gran capacidad de fuego, sino que tienen la enorme ventaja que se pueden disparar pecho tierra. Entonces, los franceses
mínimo tenían que hincarse para cargar Sí. por la boca los fusiles, pues dando un blanco Perfecto. perfecto. Sí, 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 sí. Y eso es donde se inserta el norte, el noreste principalmente, en la historia de México. Antes habíamos sido una periferia un tanto olvidada, pintada de amarillo, tierra de apaches, etcétera, etcétera, que en mucho lo era, pero no teníamos esa articulación. Juárez era un mestizo instruido, ya no era un indígena. Y sin embargo, para los que están alrededor, Sí, sí, siempre van a decir, bueno, y él, ¿no? El indio Juárez. Entonces, este hombre oaxaqueño, ¿cómo le hace para vincularse a estos norteños, con sus guardias nacionales, para combatir a los indios llamados bárbaros? Y yo creo que es el gran negociador y la gran capacidad para actuar conforme a las coyunturas. En 62 Juárez llega a Saltillo. Saltillo es una ciudad resentida desde 56 porque Vidaurri desaparece el estado de Coahuila y lo anexa a Nuevo León. Una de las pocas zonas que mantiene su carácter, digamos, coahuilense es Saltillo y la región. Y Juárez llega el 9 de enero y el 10 de febrero va a Monterrey. Ahí rompe con Vidaurri por la cuestión de los impuestos, que también tuvo problemas con terrazas. Regresa a Saltillo y se apresura el 26 de febrero de ese mismo año, es decir, 2 semanas después, a desanexar Coahuila de Nuevo León y recobrar la soberanía de Coahuila. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Y por qué sí lo hace en ese momento? Yo creo que por esa capacidad de aprovechar las coyunturas. Hay una intención de asegurar el poco espacio que está controlando. Y Saltillo es su plataforma de seguridad, pero sabe manejar y sabe negociar. Lo que es interesante es que estamos acostumbrados a pensar este conflicto como un conflicto entre los liberales, ¿no? Que quieren modernizar a la sociedad, que quieren deshacerse de lo que llamaban el lastre, ¿no? Del legado colonial, y los conservadores que quieren conservar, ¿no? La religión católica, el lugar de la iglesia, etcétera, etcétera. Y sin embargo, aquí es una zona conflictiva donde todos son liberales, ¿no? Entonces, los pleitos, digamos, el pleito con Vidaurri y el pleito con Terrazas que no se desarrolla, digamos, queda claro cómo conquistó a los coahuilenses, pero ¿cómo se construyen estas relaciones? La que, digamos, truena, o yo creo que ahí es una de las grandes rupturas de Juárez es esa. Así es. Pero con Terrazas sí se resuelven las tensiones. Yo creo que el terreno era propicio para Juárez. Estamos en el norte, en una sociedad, si no laica, muchísimo menos apegada a las normas religiosas, con muy poca presencia de sacerdotes, con un poder limitado de los sacerdotes en ciertas áreas. Entonces, el norte es una sociedad más moderna en muchos sentidos, por la cercanía de Estados Unidos, por el alejamiento mismo, era terreno propicio para que germinara la semilla liberal. El conservadurismo en el norte es prácticamente inexistente si repasamos la historia. Ahora, esta es una época terriblemente difícil, es una época que llama la atención, independientemente del heroísmo, etcétera, del triunfo final del liberalismo,
Es una época en que se llevan a cabo una serie de experimentos políticos que son bastante desafortunados. No tenemos este intento de racionalizar la administración mientras se centraliza el poder con Santana. Tenemos esta constitución que se supone, digamos, va a inaugurar la modernidad y provoca 10 años de guerra. Tenemos una intervención extranjera y tenemos este experimento monárquico en el cual quienes participan en él piensan que van a zanjar los problemas y que también fracasa de manera estrepitosa, ¿no? Con este fusilamiento de Maximiliano por un lado, de sus generales por el otro, en el Cerro de las Campanas. Y sin embargo, los hombres políticos llama la atención, digamos, no solo Juárez, lo hábiles que son. O sea, realmente creo que esta descripción que hace Luis González de que son hombres que parecían gigantes es bastante adecuada. ¿De dónde salen estos hombres? ¿Cómo explican ustedes yo diría, el alto nivel del político decimonónico que ahora aparte añoramos, creo, de manera bastante pronunciada? Yo creo que en mucho, ¿no? El problema, yo creo que central que no se ha enfocado, por ejemplo, en el caso particular de Juárez, es, aparte de este mito que se construyó, también el otro mito que trata de destruirlo, decirle que no era tan brillante como la historia nos los ha presentado, ¿no? Pero yo he seguido un poco una fase de Juárez que poca gente la ha enfocado, que es cómo se formó Juárez y qué leía Juárez, ¿sí? En la Biblioteca Burgoa, que está en la ciudad de Oaxaca, existe la Biblioteca Juárez, ¿sí? Y una cosa que me llama mucho la atención es que el 30 o 40% son de libros sobre derecho, ¿no? Porque es su formación, pero como un 20 o un 25 son libros de historia, ¿sí? Y Juárez tomaba notas de lo que leía, ¿sí? Apuntaba lo que leía, y entonces ahí nos damos cuenta de que él está en esa vieja concepción de que la historia es la maestra de la vida, ¿sí? Otra cosa que no se ha dicho, que creo que es importante hablar de esto, es que Juárez es el único presidente políglota que hemos tenido en este país. Juárez leía en 5 idiomas y hablaba 5 idiomas: inglés, francés, latín, zapoteco y español, ¿sí? Y entonces era un personaje que yo creo que tampoco los otros le han dado por otro lado de desdeñarlo, pero yo creo que tenía una formación. Y además, don Daniel Cosío Villegas decía, es el único político de toda la historia de México que aprendía hasta de los errores. O sea, él se adelantaba a la gente porque analizaba qué iba a pasar. Entonces yo creo que es una cosa que habla de esta formación, que o sea, Díaz y Juárez, los dos estudiaron en el seminario y tenían una formación seminarista y después se fueron al Instituto de Ciencias y Artes y se formaron en el otro proyecto. Entonces eran gente que no eran... Nosotros pensamos que Díaz era abogado, que Juárez era abogado y que tenía una formación en la iglesia y luego en el instituto, y que Díaz no, que Díaz era un generalote. No, no es cierto. Díaz estuvo a punto de ser abogado también. Fue alumno de Derecho Civil de Benito Juárez. O sea, yo creo que eso explica un poquito de lo que leían, de lo que se formaban, y que tenían también un olfato político, que muy pocos políticos han tenido, los dos, que han construido un mito también los dos, porque han atravesado la historia desde la primera mitad del siglo hasta la segunda, ¿no? Y creo que es otra cosa que hay que también un poco desmitificar un poco estas figuras, ¿no? Entre ellos mismos, ¿no? De su formación, pienso. Yo creo que es un momento en que la política, la cultura y la inteligencia se mezclan virtuosamente y nos dan esta generación que también, yo creo, aventuraría alguna opinión, también tienen un fin que comparten: construir un país. Todos comparten la idea, todos los liberales, incluso los conservadores. No. La formación de Alamán, por ejemplo, la formación de Mora, la formación de Mora, la formación de todos ellos, y todos tienen un proyecto de construir un país. Algunos con unos matices, otros de otro, pero yo creo que estas cosas se mezclan y convierten esa generación en única, realmente, por desgracia, en la historia de México. Sí, en efecto, yo estoy de acuerdo. O sea, este grupo de liberales
no solo de la generación del 57 para Oaxaca, sino es una generación para todo México, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, pues podemos entender la capacidad de estos hombres para infiltrarse en la política, pero también en los negocios. Entonces, desde esa perspectiva, pues hay que ver a toda esta generación, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, pues, esta preparación, ¿sí? Este nivel de educación, ¿sí? Y este contacto con el mundo rural, que hoy día muchos políticos no tienen, porque esa es otra de las facetas también que habría que rescatar, ¿no? Juárez provenía del mundo indígena y conocía muy bien la situación rural campesina de Oaxaca. A él le tocó defender en determinado momento a los pueblos indios del Valle de Oaxaca, ¿no? Siendo un abogado prematuro, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, me parece que eso deberíamos de rescatar de la historia de México. Sí, yo creo que este es un punto bien importante, ¿no? Por un lado, tenemos estos hombres que no son nada más muy estudiosos. Teóricos. Y luego, ¿no? Que salen y dan muy buenos discursos, sino que son personajes empapados de la problemática de su época. Y bueno, no solo los liberales. Yo creo que ese político sensible y ese político instruido, y creo que también, ¿no? El político que sabe qué quiere hacer, ¿no? Aparte de acomodarse en la próxima y ganar la elección. Sí. Ese es algo Pensaban que hacen. en la construcción de un país, Sí. no solamente en ganar las elecciones, Exacto. que ese es el gran problema, Exacto. ¿no? Por eso yo creo que esa historia de los liberales buenos, los conservadores malos, ya no se sostiene por ningún lado. O sea, eran gente que tenía la misma... Yo en la correspondencia entre Tomás Mejía y Juárez, por ejemplo, Juárez le insistió muchísimo a Tomás Mejía de que se fuera con ellos, y Tomás Mejía le respondía y le decía ¿por qué? Y aquí viene esta relación con los Estados Unidos, precisamente, porque para Tomás Mejía, Juárez pensaba vender casi el país a los Estados Unidos, o ese espíritu decía, no, la única manera de defender el catolicismo es que no caigamos en la mano del protestantismo norteamericano. O sea, cuando Juárez va hacia el norte, ¿por qué no se fue hacia el sur cuando estaba su estado, que él lo controlaba? Se va hacia el norte porque sabe que es una estrategia de política internacional. Eso es lo que él está pensando, ¿sí? Dirá, estoy hacia el norte, los Estados Unidos me van a apoyar, ahí están las armas, está el financiamiento, y él está jugando políticamente, ¿sí? Por eso va hacia allá, y entonces yo creo que ese es un poco el asunto, ¿no? De ver cómo era tan patriota Tomás Mejía como Benito Juárez. Sí. O sea, no es que no, o sea, como decía Juárez, también los conservadores son mexicanos, decía, ¿no? Tenía una frase así muy lapidaria, ¿no? Como era él, ¿no? O sea, ese es los conservadores que por lo menos son mexicanos, porque tienen, es frente a... Lo que pasa es que es interesante porque la respuesta esa respuesta de Juárez es frente a una propuesta de mediación por parte del cuerpo de los miembros del cuerpo diplomático. Entonces, la reacción de Juárez es, bueno, pero qué idea tan rara. Uno, no es la Constitución no es negociable. Y dos, bueno, si vamos a negociar, ¿cómo vamos a negociar con esos señores extranjeros? Mínimo los conservadores son mexicanos. Era tan patriota Tomás Mejía como Benito Juárez. También tienen un fin que comparten, construir un país. Ahora, retomando este asunto de la mitificación, ¿no? De que los liberales son buenos, los conservadores son malos, y Juárez es el gran héroe. ¿Por qué? O sea, Juárez aparte es interesante. Juárez es un héroe en vida. Todavía, al concluir la intervención, son 2 países sudamericanos que lo declaran benemérito de las Américas, y es un hombre que adquiere una estatura, ¿no? Se ve insistir mucho en que no, que para sus contemporáneos y que lo criticaban mucho, lo cual es cierto. Sí. Es un hombre además que termina peleado con una parte importante de sus amigos. Se pelea con todos, se enfrenta con todos, se pelea con todos. Las caricaturas son excelentes de todo este proceso que va sufriendo Juárez. Sí. Desde que él inicia hasta el final se va viendo una evolución en la crítica. Precisamente yo creo que ahí está el gran problema entre el proyecto que tenían algunos militares que se sentían los vencedores de los franceses y que Juárez los va derrotando uno a uno, a sus mismos amigos, incluyendo a Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que el gran problema aquí central es
esta figura que se va deteriorando tiene un aspecto fundamental, y lo acabas de decir, que es el triunfo sobre los franceses, sobre un imperio. O sea, a partir de eso, Juárez toma esa posición como internacional ante los ojos del mundo de ser la gran figura de esta historia, republicana. Y por eso solamente cuando él muere, hasta en eso tuvo suerte. Por eso digo que es un político sin suerte, no es político. Se murió acostadito en su cama, sin problemas, teniendo un montón de enemigos. Y entonces, cuando llegan los otros al poder, lo que hacen es crear ese mito de Juárez, o sea, esa gran figura de que es Juárez, y empiezan a construir una historia que no es creíble por ningún lado. ¿Sí? Pero ¿cómo nos lo explicamos? O sea, que aparte son sus rivales los que enaltecen a este hombre, y después es la gran figura del siglo XX. O sea, no hay pueblo que no tenga calle Juárez. Sí. Unos monumentos, algunos bastante desafortunados, pero es una presencia Juárez, yo diría, ineludible para el mexicano. Entonces, ¿cómo nos explica? Necesitamos héroes de cierta forma. O sea, ¿por qué no reconocer al político fascinante y no nada más al héroe? Pues quizá, bueno, esta construcción del mito es mucho de Porfirio Díaz, es el gran constructor del mito juarista, pues buscando legitimarse en el poder. Es decir, convertirse un poco en heredero de esta corriente liberal que es como una columna vertebral de la historia de bronce del siglo XIX, y se construye el mito de Juárez, que habría que verlo también. Yo a veces me he preguntado, Juárez solo, sin todos los grandes hombres que lo rodearon, ¿qué sería? Bueno, en la historia no es, el hubiera no existe, pero Juárez está rodeado de una serie de gentes con los que algunos termina peleado a muerte, pero todos son grandes hombres. Incluyendo a Díaz, porque se peleó a muerte con Díaz. Con Díaz, sí. Díaz se levanta en contra de eso. 71, Zarco, todo, Ignacio Ramírez. Zamangona, todos. O sea, el mismo Lerdo. Lerdo, mantienen esa relación ahí, pero en realidad... Pero todos ellos ayudan, digamos, al pedestal donde se levanta la estatua construyen el pedestal de Juárez, ¿no? Yo creo que la figura de Juárez como héroe nacional se sostiene en tres bases. La primera, yo creo, es su origen étnico, ¿sí? Eso nos lo han sembrado desde la primaria, ¿no? Y nos lo han puesto de ejemplo, ¿sí? Si Juárez, siendo un indígena huérfano, ¿sí?, hablando su idioma zapoteco, sin ningún apoyo infantil, llega a ser presidente de la República, ¿por qué no tú? ¿No? Ese es el gran mito, y eso nos lo han dicho en la primaria. Si Juárez pudo, ¿por qué nosotros no podemos? ¿No? Es un ejemplo, ¿sí? El otro gran punto en el que se sostiene Juárez es en sí mismo, en ser un político hábil, en ser un político con visión hacia el futuro, con un proyecto de nación. No es extraño que se le llame el forjador de la nación, ¿sí? El quien construye este país liberal es Benito Juárez con todo este grupo de liberales, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que estaría el segundo punto. Y el tercero, para terminar, sería pues lo que ha dicho también el doctor. O sea, en el fortalecimiento de este país era necesario uniformarlo, homogeneizarlo, crear un himno nacional, crear una bandera y crear héroes nacionales. Y el santo más grande va a ser Benito Juárez. Carlos. Sí, con lo que hace como en el 2006, cuando se cumplió el bicentenario de Juárez, un viejo notario oaxaqueño me hizo una pregunta aparentemente muy sencilla, muy simple, pero creo que es muy importante, que habla un poco de esta imagen. Me dijo, oiga, ¿quiénes eran realmente los amigos de Benito Juárez? Me dijo. Y dije, bueno, ahora sí que me la puso media complicada porque con todo se peleó, ¿no? Sí. Y llego a la conclusión, después de pensar mucho en ese asunto, que Juárez no creía en nadie más que en él. O sea, desconfiaba de todos.
como buen indígena, desconfiaba de todos por toda la historia esta colonial que ha pasado sobre los indígenas, ¿no? Desconfiar de todo, porque los han afectado tanto, ¿no? Entonces él desconfiaba de todos. Yo me atrevo a decir que yo le cuento a 2 amigos nada más. Su esposa, que era como su asesora, y que se ha dejado un poco de lado la figura de Margarita, creo que es muy importante, y Matías Romero. Pero a los demás no les creía. Santa María. No. Manuel Ruiz, que era su compadre, acabó peleándose con él, que fue, ahí estuvo en Tamaulipas, Sí, ¿no? Que lo quiso quitar también de la presidencia. Y yo creo que le costó tanto ascender que dijo, de aquí me agarro y no me tiran, pero más que, ¿no? De veras, o sea, creo que es una de las cosas. Pues quizá defina a Juárez una palabra, simplemente político, en todo el sentido amplio y a veces no muy claro de la palabra. No de hoy día. No. Político de nivel, ¿no? De estadista. Político, Dicen que es el claro, único estadista del mundo que dicen que ha habido en México, dicen. Ahora, Esa es otra discusión. sí, pero yo diría que tenía mucho del sentido de político que queremos tener hoy. Uh-huh. Para mí el problema es ese. O sea, el problema para mí es que el Juárez de la historia, o sea, este Juárez, obviamente hemos avanzado, ¿no? Yo creo que en estos últimos años ha surgido otro Juárez, que es un Juárez mucho más complejo. Uh-huh. Pero el Juárez es el Juárez que no es un político, que es un hombre absolutamente legalista, que es un hombre que siempre va a acatar la letra incluso de la ley. ¿Por qué este reflejo, digamos, de la historiografía nacionalista, ¿no? de borrar estas complejidades? ¿Es una cosa particularmente mexicana? Pienso que eso es internacional, ¿no? Todos los países tienen que construir su historia para, sus mitos también, como forma de cohesión, como la bandera, decía el doctor, sí, como el himno. Pues la historia es una de las formas de cohesión social y de identificación, que se preocupan mucho los liberales de eso. Claro. Hay una gran diferencia, y eso se ve en el norte y en todo el país, pero en el norte principalmente desde mi enfoque, del 48 al 62. El 48, y Lo Mora lo dice, no es que no había nación. Pasaron los norteamericanos y todo el mundo... Como por su casa. Como por su casa. Sí. Y comerciaban con la gente. Uh-huh. Y como pagaban, no como Santana, que no pagaba, pues preferían tratar con ellos. Uh-huh. Nadie tuvo en el norte, o muy poca gente, cuando entran hasta Saltillo, porque ahí se detiene el ejército de Taylor, muy pocos tienen una idea de que este país está siendo invadido, porque la gente conocía a su pueblo y un poquito más allá del cerro no sabía ni qué había. En cambio, en 62, profesores, médicos, una serie de gente de extracción de lo más distinto, en Coahuila, por ejemplo, vienen a Querétaro a pelear por México. Sí, y esta es una construcción que hace la historia, yo creo, ¿no? Que impulsan los liberales. Es que eso sería mi pregunta, porque por otra parte sí tienes una parte también importante de la población de extracción muy distinta que no, que le da la bienvenida a los franceses. El 48, y Lo Mora lo dice, no es que no había nación. Pasaron los norteamericanos y todo el mundo... Como por su casa. Como por su casa. Muy pocos tienen una idea de que este país está siendo invadido. En cambio, en 62 vienen a Querétaro a pelear por México. Por otra parte, sí tienes una parte también importante de la población de extracción muy distinta que no, que le da la bienvenida a los franceses. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre 40?
¿Qué hace distinta la guerra en contra de los Estados Unidos a la guerra en contra de los franceses? Cuando a final de cuentas sigue siendo un país bastante dividido, bastante desarticulado, que no ha llegado, además, que no tiene un relato histórico, que es un consenso. Pues yo siento que hay un grupo, una franja de mexicanos, quizá más ilustrados, que toman conciencia de pertenencia a un país. Porque si comparamos la guerra 46-47 realmente con los Estados Unidos, vemos que todas las batallas las da el ejército profesional, entre comillas, con la leva, etcétera, etcétera. Pero es el ejército profesional. En cambio, en la intervención, sobre todo en la intervención francesa, las guerrillas, los grupos pequeños, regionales, pues se están uniendo a un movimiento que empieza a articular a este país como país. Yo creo que el gran cambio es ese. México empieza a existir, sí, para mí. Claro, no todo México, pero ya con una columna vertebral importante a partir de la reforma primero, pero sobre todo la intervención. Bueno, yo lo que pienso es que el aspecto norteamericano tiene otro énfasis al lado de lo que hicieron los franceses, como llegaron, pues, o sea, la forma, ¿no? Era invadir, pero no era controlar, ¿sí? En cambio, los franceses sí venían hasta a Maximiliano, ¿no? O sea, con emperador y todo, o sea, ¿no? Y un grupo, o sea, era la diferencia, yo creo que era una diferencia sustancial, sí, ¿no? Los estadounidenses tenían un objetivo limitado, sí, muy bien, muy pragmático, ¿no? Y que además habían tratado de perseguir por otros, no habían tratado de comprar. Hay una serie de a diferencia de esta intervención que se supone, ¿no? Ellos decían civilizadora y regeneradora, y que está imponiendo con el apoyo de muchos mexicanos, un régimen distinto. ¿Tú qué crees que cambia, Edgar? No, yo creo que fue muy difícil, porque estamos en un periodo de inestabilidad política, de crisis económica, de invasiones extranjeras, y por si fuera poco, de divisiones internas, ¿no? Entonces, de ahí que se entienda, pues, la necesidad de construir un país fuerte, estable, no importando que fuera la dictadura, como bien lo ha dicho Eric Capani, ¿no? Se buscaban formas, y si venía el imperio, mientras diera paz a este país, cohesión, pues adelante, ¿no? Y si más adelante fue Porfirio Díaz, pues también, siempre y cuando hubiera un orden. Yo creo que en ese momento es uno de los más peligrosos para el país, además, en el sentido de la falta de cohesión, de debilidad, el trauma del 47 dura muchísimos años, y algunos, como dice el doctor, pues la religión católica es nuestro antemural frente al protestantismo norteamericano, y los liberales echando mano de otros instrumentos, pero también muy importante, y yo creo que a ellos les debemos la historia de bronce y los libros de texto, también a través de la creación de una historia que nos identifique. Lo que se da después de 67, ¿no? Esta idea de que la historia es maestra de la vida está muy, muy arraigada en estos hombres del 19, pero es interesante que no están pensando en la historia patria. No, hasta después de la intervención. Están pensando en que lean los muchachos lean a Tácito, en que se enteren de qué pasó, ¿no? Con Carlomagno y sin embargo, a partir de 67 está esta idea, ¿no? Que creo que después justo Sierra va a plasmar muy bien, ¿no? En el que el niño va a leer en el libro de texto la historia un poco, que es la historia de su patria y suya propia, ¿no? Y es esta especie de catecismo, ¿no? Aparte de los catecismos cívicos que también va a haber, pero esta idea de que lo va a formar como buen ciudadano es el relato histórico, ¿no? Y volviendo un poco a este asunto de la historia y de lo que para qué debe de servir, ¿no? Creo que lo que hemos platicado aquí un poco es no debe de construir estos héroes, por lo menos no de manera
acartonada, ¿no? Ese es el Esta historia de bronce no debe de borrar, de aplastar prácticamente los matices, las complejidades, las decisiones difíciles, ¿no? Porque este Juárez parece que nunca ni siquiera se tiene que tocar el corazón, ¿no? Avanza, paso firme hacia donde él sabe que tiene que llegar, cuando realmente es un hombre que tuvo que, por un lado, ¿no? Acomodarse, vincularse y en muchas ocasiones romper. Pues yo creo que lo que hay que hacer es como un balance más objetivo, porque ese ha sido el gran problema, ¿no? No solamente con este héroe, con Madero, con Carranza. O sea, son héroes que se les ha construido también a Zapata mismo, ¿no? Entonces, no sé, Juárez no tomaba, no fumaba, no bailaba. Tomaba, fumaba, bailaba, era un personaje de carne y hueso, o sea, que tenía una actitud política, también la tenía. Que era muy buen político, pues esto está demostrado, ¿no? Brian Hame llega a decir que era muy maquiavélico, ¿eh? Dice, si Maquiavelo hubiera nacido después, se hubiera muerto a ver lo que hacía Juárez. Dice Brian Hame, se hubiera muerto porque era tremendo, o sea, hacía jugadas magistrales, ¿sí? O sea, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, yo creo que ese es el gran problema, que en el balance debemos poner lo bueno y lo malo de estos personajes para hacer una historia más real y no construir una historia acartonada, o sea, ¿no? De bronce prácticamente, sino una historia donde esté lo bueno y esté lo malo. Y decir una cosa es muy importante. Si hubiera sido muy, muy bueno, Juárez no hubiera logrado derrotar a todos los que derrotó, ¿eh? Eso está claro. Eso está claro. Sí. Militares, políticos, curas. Él fue el único que los pudo vencer por las buenas y por las malas. O sea, ese es el asunto, ¿no? Y eso hay que decirlo, ¿no? Porque creo que eso es importante, ¿no? Yo creo que serviría, Erika, para entender qué es este país, cómo se ha ido construyendo. Y utilizando una frase del maestro León Portilla, en aquello de que la historia no es lo que fue, sino lo que sigue siendo. Es decir, somos un producto de todo esto de que hemos hablado y de lo que pudiéramos seguir hablando muchísimo más, pero entender por qué somos así, a qué nos ha traído hasta aquí, yo creo que será la gran utilidad de la historia, no como divantes y como luego para soltar los traumas, no, sino para el trauma de este país, el trauma de este país, sino para entender qué es lo que ha construido este país y en dónde hemos acertado y en dónde hemos fallado. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Creo que esta rica conversación sobre este héroe que creo hemos un poco deconstruido en vez de construido nos puede hacer reflexionar sobre las lecciones del pasado, que no son nada más para enaltecer, sino para instruir. Muchas gracias. Si hay alguien que en la historia mexicana logró sus objetivos fue Juárez. Yo no voy a cuestionar los zapotecos de Juárez, pero hay gente que sí lo ha hecho, ¿no? ¿Qué tal si Juárez en realidad fue mestizo? En México, liberalismo y democracia van unidos, pero no es esa la historia ni de la democracia ni del liberalismo. ¿Hasta qué punto se dividió la sociedad mexicana si no tomamos en cuenta precisamente ese clero que estaba en la vida cotidiana? Lo dice Justo Sierra. Entonces tenemos como dos figuras ahí que nos jalan, que es por un lado Porfirio Díaz y por el otro lado Juárez.